Bueno, a continuación contaremos con la participación del hijo de Jesús Rivero y Nora Castañeda, Camilo Ernesto Rivero Castañeda, economista, magíster en negociaciones económicas internacionales, profesor universitario y presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Su tema, te queremos, Camilo. Su tema, consideraciones de la metodología de investigación-acción y su contribución a la creación de una nueva doctrina de planificación popular en Venezuela. Adelante, Camilo. No ponga todavía la presentación hasta que yo te diga. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Después de esta intervención magistral del profesor Luis Damiani, queda muy poco por decir, la verdad, porque redondita, sin desperdicio, con una contundencia como nos tiene acostumbrado Luis. Y digo Luis porque no lo voy a decir el magistrado profesor Damiani, porque literalmente jugué metra con él, aunque no somos de la misma generación. Bueno, quería primero aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente, en primer lugar, al compañero presidente Nicolás Maduro, quien en reiteradas oportunidades, de manera pública, ha hecho comentarios sobre el legado de Jesús Rivero en materia de investigación-acción, tal como lo vimos en el video con que se inició el curso. Igualmente, el compañero ministro Ricardo Menéndez también ha sido muy reiterado, muy reiterativo en ese reconocimiento al legado intelectual y revolucionario de Jesús Rivero, de manera que también públicamente agradecemos en el ámbito familiar. Aquí nos encontramos dos de sus hijos y era necesario de parte nuestra dar ese agradecimiento a ambos. En el video que se colocó inicialmente del presidente Maduro, allí él habló de que Jesús Rivero no tuvo herederos en el ámbito de la investigación-acción. Mencionó al compañero Eduardo Piñate, en aquella época gobernador del estado Apure y actualmente ministro del Proceso Social del Trabajo. También a quien saludamos, por cierto, seguramente debe estar conectado viendo el curso. También comentó al camarada Manuel Gutiérrez, aquí presente, que lo saludamos. Desde que el presidente Nicolás Maduro dio esa locución allá en el Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, nosotros le decimos cariñosamente el heredero, a partir de ese momento. Bueno, dicho esto, vamos entonces ahora sí a entrar en... Sí, por favor, vamos a entrar en materia con la presentación. Y tal como nos indicó Pedro, este es el tema que vamos a trabajar. Consideraciones generales de la metodología de la investigación-acción y su contribución a la creación de la nueva doctrina de la planificación pública en Venezuela. De manera que el título tiene un alcance bien explícito, que es el que vamos a desarrollar a continuación. Dale, compañero. Ok, vamos a empezar. Eso que ven ustedes allí es el logo del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Y fíjense cómo lo tenemos precisado. Conocer la realidad para transformarla. De manera que desde el instituto, eso es lo que pretendemos hacer, eso es lo que llamamos nuestra misión institucional.
De manera que la investigación no es otra cosa que una herramienta para conocer la realidad. ¿Ok? Ahora, el fin último de la investigación-acción no es el conocimiento de la realidad, es conocer la realidad para su transformación. Ese es realmente el llegadero del proceso de producción de conocimiento. Y esa transformación ocurre a partir de la acción. Y una acción que es una acción planificada. Y aquí no está la vinculación entre la investigación-acción y la planificación popular. De manera que uno de los elementos fundamentales de la planificación, de la investigación-acción es su carácter revolucionario y su carácter liberador. Es una investigación para transformar la realidad. Obviamente, como lo señalaba Luis, no se trata de cualquier conocimiento, se trata de un conocimiento científico. Y eso es un elemento que vamos a intentar desmitificar de lo que convencionalmente se entiende por conocimiento científico como un conocimiento elitesco, privilegiado. Y eso es una de las trampas que nosotros debemos desmontar para poder avanzar en esta dirección. Entonces, si decimos que la investigación-acción tiene un carácter revolucionario, estamos queriendo decir que tiene una intencionalidad política y tiene un compromiso político. De manera que aquí también hay otro elemento que suele ser controversial en el campo de la ciencia, que es el tema de la objetividad y de la imparcialidad. Aquí estamos hablando de un sujeto social con un compromiso político. De manera que aquí no hay imparcialidad. Aquí se toma partido. Y se toma partido por el pueblo venezolano y por los pueblos del mundo. Y no a favor de la burguesía y del capital. Y eso no significa en modo alguno que no haya rigurosidad científica, que no haya seriedad en la investigación, sino que hay una intencionalidad que orienta el proceso investigativo. De manera que, puedes quitar eso que dice ahí, de manera que el sujeto investigador es, en este caso, el pueblo venezolano, que está investigando para transformar su propia realidad. Eso que nos comentaba Luis sobre la vinculación entre el sujeto y el objeto. Ok. Fíjense lo que al respecto nos comenta Carlos Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esa es la verdadera razón de ser del proceso de producción de conocimiento y como herramienta de acción transformadora. Entonces, en ese sentido, nuestro pueblo se convierte en el sujeto histórico revolucionario de los procesos de cambio. En este caso, a los fines de construir una sociedad justa para el bienestar colectivo. Eso es muy distinto a los investigadores del capital, que lo que buscan es una sociedad privilegiada para el capital y para el bien y para el interés de los dueños del capital. Fíjense que como entonces hay que tomar partido. Entonces, en ese sentido, estamos en presencia de una investigación-acción que debe estar al alcance de un pueblo gobernante. El pueblo venezolano tiene que ser un pueblo gobierno que asuma conducción de los procesos políticos. Y para poder hacerlo, tenemos que estar preparados para asumir esa responsabilidad histórica. De manera que uno de los elementos fundamentales
tiene que ser la preparación política, formativa, ideológica, técnica, en todos los sentidos, para el verdadero ejercicio del poder popular. Sin conocimiento no hay poder popular. Es una premisa fundamental. Adelante. Fíjense, otro elemento que también tenemos que mencionar y que tiene que ver con el conocimiento científico. Fíjense otra vez lo que nos dice Marx. La manera como se presentan las cosas no, que no leo bien ahí, no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Pasa que no estoy leyendo ahí. Ok, si quiere pónmelo aquí porque la... Entonces fíjense lo que el aporte de la ciencia para el conocimiento de la realidad. Tenemos que pasar de la apariencia sensorial de los fenómenos a descubrir su esencia profunda. Aquí porque lo estamos viendo, si quieres, quita un momentico la presentación. Sí, quítala un momentico y después la vuelvo a poner. Ok. Si yo tengo aquí este vaso de agua y le introduzco este pitillo, ¿qué es lo que me está diciendo el sentido de la vista? Que ese pitillo se partió cuando lo introduje en el agua. Ahí está roto. Pero cuando agarro el sentido del tacto, veo que no está roto. Y cuando saco el pitillo me doy cuenta que no está roto. Cuando vuelvo a introducir el pitillo se partió. Eso es lo que me están diciendo los sentidos. Entonces, un sentido me está diciendo una cosa y el otro sentido me está diciendo la otra. ¿A cuál de los dos sentidos le creo? A ninguno de los dos, que es lo peor. A ninguno de los dos, porque los dos están equivocados. Porque a partir de la observación sensorial no es posible, si quieres ya puedes parar, no es posible el conocimiento de la realidad que pretendo investigar. De manera que tengo que pasar de la apariencia a la esencia. Marx lo dijo de esa manera, tal como lo leí, pero también podemos citar una frase de un poeta panameño que le gusta mucho a Will Mara, que él decía: no te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Wilmara, ¿cómo se dice? Estás complacida. Date por complacida. Así es. Entonces, ese conocimiento científico, tal como lo comentó Luis en su intervención, tiene que, en este caso de la investigación-acción, está desarrollado bajo el paradigma epistemológico del materialismo dialéctico. Cuestión que por supuesto no voy a desarrollar porque Luis se extendió en profundidad y con una claridad meridiana. Pero como decíamos también inicialmente, tenemos que desmitificar el carácter elitesco del conocimiento o del hecho científico. Si estamos hablando de una investigación-acción donde el sujeto investigador es el pueblo, entonces la ciencia tiene que estar al servicio del pueblo, al alcance del pueblo. Y todos, sin excepción, salvo que haya alguna situación de discapacidad de algún tipo, todos estamos en capacidad de investigar la realidad, de investigar científicamente la realidad. Todos somos potencialmente científicos. Allí deben estar en conexión, porque siempre están, un grupo de mujeres que se llaman cocineras de la patria. El conocimiento científico elitesco las excluye. Ustedes lo que son es cocineras. Ustedes no están en capacidad de hacer ciencia.
bajo la investigación-acción, esas cocineras de la patria son investigadoras científicas de su propia realidad y para transformar su propia realidad. Y esto no es ni una pose, ni es retórica, ni es demagogia. Es una convicción desde el punto de vista filosófico, político e incluso desde el punto de vista epistemológico. De manera que lo que estamos hablando es de la convergencia entre el trabajo científico y la acción política. Fíjense cómo se conjugan ambos elementos. Lo científico, que está en el campo intelectual, y la acción política, que es la única posibilidad de transformar la realidad a través de la acción política. Adelante. En un segundo aquí que se presentó un problema técnico que lo están solventando de isofacto. Pero fíjense cómo hemos venido desarrollando, sí, pero como ya estábamos como en la cuarta. Como estamos tratando de perfilar la razón de ser de la investigación-acción. Y aquí tenemos un elemento que también forma parte de la esencia de esta metodología. Fíjense lo que nos dice Juan Domingo Perón, el general argentino, que de hecho no era ningún revolucionario, pero la frase sí lo es. Fíjate en lo que nos dice. Todo fenómeno humano ha de juzgarse en sus condiciones de lugar y tiempo. Lo que hoy es cierto, mañana puede ser total y absolutamente incierto. Lo que es cierto aquí puede ser total y absolutamente incierto allá. Este es el concepto de la realidad concreta. Y la realidad concreta es una realidad social histórica. La revolución soviética ocurrió en la Rusia del 1917, con el pueblo ruso, con las condiciones que en ese momento tenía la sociedad rusa. La revolución cubana tenía otras características. La revolución venezolana tenía otras características. De manera que no podemos extrapolar una experiencia a otra experiencia, porque cada experiencia tiene su especificidad. De manera que, desde el punto de vista metodológico, es lo que en la planificación-acción, en la investigación-acción, llamamos la delimitación del objeto de estudio. ¿Cuál es la acción social que vamos a investigar? ¿Cuál es el sujeto social que realiza esa acción social? ¿Cuál es la dimensión temporal y su dimensión espacial? Y eso nos acota el objeto que vamos a investigar. Pero por otra parte, esa realidad hay que verla como una totalidad sistémica, que tiene una condición histórica tal como comentaba Luis en su intervención. De manera que debemos, como totalidad sistémica, debemos identificar sus partes y analizar sus relaciones. Y eso es lo que nos va a permitir comprender el comportamiento de esa realidad. Fíjense lo que nos dice Hegel, que es el padre de la dialéctica. La contradicción es la raíz de todo movimiento y de toda manifestación vital. Este es el elemento clave del materialismo dialéctico. La contradicción como el motor de los cambios y las transformaciones. De manera que la realidad, que es el objeto de estudio que pretendo investigar, debe verse como producto de una dinámica social. Esa realidad no cayó del cielo. Esa realidad es consecuencia de un movimiento histórico que hay que profundizar en él para tratar de comprenderlo en su movimiento.
De manera que debemos reconstruir ese objeto de estudio analizando su devenir histórico, desde su origen, su evolución, los cambios y tendencias. Y esa evolución y esos cambios viene dado fundamentalmente por el movimiento, que el movimiento no es otra cosa que el manejo y la resolución de las contradicciones que se presentan en cada momento histórico. La contradicción como una categoría dialéctica, ojo. De manera que el conocimiento no es otra cosa que la comprensión de esos cambios en su movimiento histórico. No, tienes que darles al otro. Ok. Fíjense, otro elemento fundamental de este enfoque metodológico. ¿Qué nos dice Lenin? Al examinar cualquier fenómeno social en el proceso de su desarrollo, óigase bien, en el proceso de su desarrollo, siempre se hallarán en él vestigios del pasado, bases del presente y gérmenes del futuro. Ahí está la esencia de la investigación-acción. La concepción histórica de la realidad. De manera que conocer la realidad no es solamente para comprenderla, sino que allí vamos a encontrar los elementos fundamentales para su transformación. Por eso es que es una concepción materialista de la dialéctica. Entonces, en ese sentido, la investigación-acción lo vemos como una herramienta intelectual al servicio de los pueblos. Y en este caso, al servicio de los pueblos de la patria grande nuestroamericana, para producir pensamiento y conocimiento a partir de nuestra propia realidad. Esto es muy importante resaltarlo, porque no es un conocimiento abstracto. La propia realidad te da los elementos para poder pensarla, analizarla y adquirir los conocimientos que permitan comprender esa realidad. Y eso es muy importante decirlo porque eso nos va a permitir un elemento que es trascendental, que es, valga la redundancia, trascender la visión eurocéntrica y colonizadora del conocimiento. Que nos han vendido que el único conocimiento científico válido es el conocimiento eurocéntrico. Y el conocimiento que se produce en América Latina es menospreciado, es despreciado, es invalidado. De manera que el desafío de nuestro pueblo como pueblo investigador es producir conocimiento propio a partir de nuestra propia realidad y tener nuestros referentes y nuestro desarrollo intelectual y nuestra práctica política que va a retroalimentar ese proceso tal como lo comentaba Luis en su intervención. Sí. Ok. Creo que esta es la última lámina. Vamos a leerla en consecuencia. Fíjense lo que nos dice Ludovico Silva. Un revolucionario no puede sentarse a esperar que la historia le brinde las condiciones revolucionarias. Es preciso que él contribuya a crear esas condiciones. Y esta es la gran bondad de la investigación-acción. Poder descubrir y comprender la realidad y a partir de allí crear las condiciones para provocar su transformación. La realidad no se va a transformar por sí misma, ni como se dice uno coloquialmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que propiciar la transformación de la sociedad. Y con la investigación-acción es una herramienta muy poderosa para la construcción de una planificación popular. Porque como dijimos inicialmente,
La acción transformadora es una acción planificada. Y si el sujeto social es el pueblo organizado, entonces estamos hablando de una planificación popular, una planificación hecha por el pueblo para el beneficio del pueblo venezolano. De manera que es como dijimos en otra oportunidad, es el pueblo planificando para sí mismo, con conciencia y con organización. Y eso es lo que nos va a permitir avanzar en la construcción de nuestro socialismo bolivariano del siglo XXI. Esa es la clave y esa es la trascendencia que tiene la investigación-acción para poder insertarse en un proceso tan complejo como es la revolución bolivariana, con sus contradicciones y con unas agresiones imperialistas que han acechado y seguirán acechando. De manera que tenemos que meterlas en la ecuación. Como decía Luis, con táctica, con estrategia, con pensamiento revolucionario, con conciencia, con compromiso y sabiendo que es una lucha dura, difícil, pero tenemos la capacidad para poder enfrentar y superar esa situación. Y la investigación-acción nos da luces para poder avanzar con la mayor probabilidad de éxito posible y poder ir construyendo dialécticamente la sociedad que nos merecemos como pueblo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Camilo Ernesto Rivero.